Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy demostramos con esta ley que las sociedades pueden hacerse mejores a sí mismas, que pueden ensanchar las fronteras de la tolerancia y hacer retroceder el espacio de la humillación y la infelicidad. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147. Hace 20 años, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España, no pensábamos encontrarnos en la situación en la que estamos hoy, en plena ola reaccionaria de la ultraderecha, empeñada en recortar esos derechos que tanto costó conquistar. Y aquí es el húngaro Viktor Orbán el que juega el papel de avanzadilla. Su prohibición de la Marcha del Orgullo, programada para este sábado en Budapest, se ha convertido en un icono de lo que está por venir para el colectivo en el resto de Europa. Lo que hoy se va a defender en las calles de la capital húngara apela al resto de ciudadanos del continente. Necesitaba el ultraderechista Viktor Orbán un respaldo legal para sus medidas homófobas, y en una sesión en la que la oposición llegó a encender bengalas en el Parlamento para protestar, logró que la Cámara húngara sacara adelante una legislación que, con el argumento de proteger a la infancia, prohíbe manifestaciones como la del orgullo, pena con cárcel a quien las organice y con multas a quien vaya. Un movimiento que despertó protestas en la calle. El grito de "somos valientes", como está en Budapest. El caso es que Orbán no cede no solo por convencimiento ideológico, sino también por temor electoral. El año que viene hay elecciones en Hungría y las encuestas ponen por delante de su partido a otro, fundado por un dirigente conservador que se salió precisamente de la formación de Viktor Orbán. Así que esto influye en sus mensajes cada vez más intransigentes. Yo tengo un título en Derecho, aunque ahora no ejerza, y veo que las leyes húngaras son claras. Ahora mismo tienes que notificar un evento como este y la policía tiene que dar su visto bueno. Si la policía rechaza el acto, puedes ir a un juicio y que un tribunal decida. Pero es en vano porque está claro lo que está en las leyes. Y quien viole la ley, quien organice un evento como este o participe en un acto prohibido por la ley, tendrá que afrontar las consecuencias de lo que hace. Ya somos adultos, esto vale para todos. Hay que cumplir las leyes, eso es lo que hago yo, y les aconsejo que hagan lo mismo. Si no las cumplen, deberán afrontar las claras consecuencias legales que se han descrito. Orbán representa la forma de pensar de la parte del país menos urbana y más tradicional, pero su ley cuenta con el rechazo de la capital o de parte de la población más joven. Y aquí también hay motivaciones políticas para sus andanadas, ya que el alcalde de Budapest, a quien amenaza con cárcel por la manifestación del orgullo de este año, es su principal rival en la izquierda. No solo los miembros de la comunidad LGTBIQ se han convertido en víctimas y objetivos de la política del gobierno, sino también las personas sin hogar, los inmigrantes o la Unión Europea. Cualquier colectivo que el gobierno considere contrario a su retórica. Pero es evidente que el mayor interés para la ciudadanía de Hungría es formar parte de una democracia europea, donde se respeten los derechos humanos, donde no triunfe la retórica del odio, sino el amor y la aceptación. Por suerte, las herramientas del gobierno son cada vez más ineficaces y están empezando a ser ridículas. El matrimonio entre personas del mismo sexo sigue prohibido en Hungría. Estas parejas tienen prácticamente imposible las adopciones porque tampoco está dentro de la ley la adopción individual ni tampoco incluye el cambio de sexo. Antonio Martín nos ha explicado cómo hemos llegado a este sábado en Budapest, donde se encuentra Tamás Dombos. Es coordinador de la Sociedad Hater, que es uno de los grupos que forma parte del colectivo que se ha movilizado para la manifestación de este sábado. Hola Tamás, gracias por acompañarnos. Gracias por tu interés. Bueno, ¿cómo afrontáis el día de hoy? ¿Qué crees que siente el colectivo ante esta marcha amenazada desde el mismo Estado, sin ir más lejos?
Tenemos sentimientos muy encontrados. Este va a ser el 30º orgullo que se celebra en Budapest, así que no es la primera vez que lo intentamos. Pero este año el gobierno ha emitido una prohibición, así que realmente no sabemos qué va a pasar exactamente. Hemos recibido un apoyo inmenso tanto de la sociedad húngara como del extranjero. Mucha gente que nunca antes había asistido a una marcha del orgullo está diciendo que esta vez estarán allí y que apoyarán a la comunidad LGTBI. También hay una gran solidaridad internacional. Muchos políticos y medios de comunicación están aquí en Budapest para acompañarnos. Así que estamos convencidos de que este será el orgullo de Budapest más grande de la historia y esperamos que todo transcurra sin incidentes. ¿La gente tiene miedo, Tamás, ante lo que pueda pasar este sábado? Yes, there have been threats by the police that they will have criminal charges against the Sí, organizers. ha habido amenazas por parte de la policía diciendo que presentarán cargos penales contra los organizadores e incluso multas para quienes simplemente participen. También se han anunciado varias manifestaciones anti-LGTBI por parte de grupos extremistas. Así que hay amenazas, tanto legales como de seguridad. Pero esperamos que finalmente se celebre de forma pacífica y que se garantice el derecho fundamental a la libertad de reunión para todos. ¿Cuáles son los argumentos exactamente que ha utilizado Orbán para prohibir esta marcha? The argument is the same for the past 5 years. We've seen a hate campaign in which the rights of LGBTQI people are juxtaposed. El argumento es el mismo desde hace 5 años. Hemos visto una campaña de odio en la que se contraponen los derechos de las personas LGTBI con los derechos de los niños. Y el gobierno afirma que ver a personas homosexuales, leer sobre ellas o ver una película sobre el tema es perjudicial para los niños. Y este año han empezado a decir que un evento como la Marcha del Orgullo, por ser un evento visible y masivo, también daña a los niños. Nunca citan estudios científicos ni ofrecen una justificación real. Simplemente afirman que ver parejas del mismo sexo o personas transgénero es perjudicial para los niños, lo cual, por supuesto, no es verdad. Se han presentado argumentos similares en otros países, como en Rusia, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que no hay base científica para estos temores. Sin embargo, los políticos siguen utilizándolos. ¿Qué otros aspectos de vuestra vida se ven influidos por las políticas de Orbán? Yes, I'm a gay man myself. So the fact, for example, that adoption is not available for same-sex couples either. Sí, yo soy un hombre gay, así que, por ejemplo, el hecho de que la adopción ya no esté disponible para parejas del mismo sexo me afecta directamente. Antes era posible que una persona en una relación del mismo sexo adoptara, pero ahora es prácticamente imposible. Otros sectores de la comunidad, especialmente las personas trans, están aún más atacadas. El reconocimiento legal de género, que incluye cambiar el nombre y el marcador de género en los documentos oficiales, ya no es posible, lo que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona trans, como es buscar trabajo, obtener una tarjeta bancaria o incluso usar el transporte público, porque allí deben mostrar su identificación y les dicen que no coincide con su apariencia ni con su identidad. Perdona, Tamás, ¿has comentado que tienen problemas para conseguir una tarjeta bancaria? Yes, if you have to go to a bank, you have to show that, you have to show your identity information. And they will... Hemos visto informes en los que se reflejan que cuando una persona trans intenta hacer una operación en el banco, ellos le dicen, no creemos que seas tú. O casos en los que al pagar una suma grande se les pide el DNI junto con la tarjeta bancaria y el cajero le dice, esta no es tu tarjeta, eres un hombre, pero aquí hay un nombre femenino y no les dejan pagar. Así que realmente es cada aspecto de la vida de las personas trans el que se ve afectado por esta legislación adoptada en 2020 que prohíbe el acceso al reconocimiento legal de género. Trans people's life that is impacted by this legislation adopted in 2020 that bans transgender people from accessing legal gender recognition. Desafortunadamente, esta reciente prohibición del orgullo no es la única legislación restrictiva. Ha habido una serie de leyes que recortan los derechos de las personas trans, el derecho a la adopción, y también se han modificado disposiciones contra la discriminación, así que afecta a muchas partes de la vida cotidiana de las personas LGTBI en Hungría. ¿Temes que esta persecución institucional al colectivo aumente?
Unfortunately, yes, because in the past few months we've seen, started with Prime Minister Orban's speech in February, where he... Lamentablemente, sí. En los últimos meses hemos visto cómo empezó todo con un discurso del primer ministro Orbán en febrero, donde básicamente dijo que los organizadores del orgullo deberían rendirse y ni siquiera empezar a organizarlo. Pero no nos rendimos y el orgullo se celebrará este sábado. Así que esto es una victoria para la comunidad. Pero tememos que al ver el éxito del movimiento, el gobierno pueda reaccionar de dos maneras, o imponiendo más restricciones, como represalia por no acatar sus leyes discriminatorias, o reconociendo que esta campaña ya no funciona y abandonándola. Puede ir en cualquier dirección. Tenemos elecciones generales en Hungría la próxima primavera, en abril, así que esperamos que los próximos 10 meses sean bastante difíciles en términos de campaña política, porque podríamos ser aún más atacados. Oye, ¿qué piensa la población húngara? ¿Apoya a Orbán en esto? Actually, no. So if you look at the public opinion polls, we see a growing support for marriage equality, which is currently over... En realidad no. Si miras las encuestas de opinión pública, vemos un apoyo creciente al matrimonio igualitario que actualmente supera el 50% de los húngaros. También hay un aumento del apoyo a los derechos de adopción para parejas del mismo sexo y al reconocimiento legal de género para personas trans. Así que todas estas discusiones en los últimos 5 años, esta campaña anti-LGTBI, en realidad han hecho que mucha gente reflexione sobre qué son exactamente los derechos LGTBI, quiénes son las personas del colectivo, qué derechos les faltan, y al final parece que no están convencidos de lo que le dice el gobierno y se vuelven cada vez más tolerantes. Por supuesto, la sociedad húngara no es uniforme. Lamentablemente, los votantes más fieles del partido gobernante son personas mayores, con menor nivel educativo y que viven fuera de las grandes ciudades. Esos son los principales apoyos del partido Fidesz. Incluso si no son mayoría en la sociedad, sí lo son entre los votantes de Fidesz. Bueno, ya lo comentabas que por fortuna sentís el apoyo y la solidaridad internacional, ¿verdad? Exactly. We have hundreds and hundreds of people, activists, politicians, journalists coming to Budapest. Exacto. Tenemos cientos y cientos de personas, activistas, políticos y periodistas que vienen a Budapest este fin de semana. Creemos que es una señal importante de solidaridad, porque esto no es un asunto interno. Recortar los derechos de una minoría vulnerable o impedir ejercer sus derechos fundamentales de movilización y expresión y hacerlo ilegal es inaceptable en la Unión Europea, que se basa en los valores de la democracia y de los derechos humanos. No puede haber democracia ni derechos humanos en Hungría si se puede prohibir un orgullo como este. Tamás Dombos, muchísimas gracias por tu tiempo. Thank you. Gracias. Bueno, y tenemos oportunidad de conectar y de saludar a un representante de esa representación europea que se ha movido hacia Budapest para acompañar al colectivo húngaro en este día tan simbólico, no solo para ellos, como nos acaba de contar Tamás, sino también para toda Europa. José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo. José María, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Después de tantos años de lucha y de esfuerzos, José María, ¿tú te imaginabas ver una cosa así? Como lo que estamos viendo en Hungría y en otros países de Europa, ahora hablaremos de ello, pero, en fin, ¿te imaginabas ver algo así, una regresión así, después de tantos avances que hemos vivido y hemos celebrado? Cuesta imaginarlo, pero la verdad es que es una realidad. En plena Europa, como bien dices, ¿no? Y sin la reacción adecuada, probablemente, de la Unión Europea, por mucho que von der Leyen recientemente haya emitido una declaración de apoyo a la celebración del Pride. Es decir, las declaraciones son declaraciones, pero es difícil haber imaginado algo así. Y es difícil imaginar que probablemente todavía esto vaya a más, que es el verdadero problema. Claro, lo que nos decía Tamás exactamente. Él también nos comentaba una cosa, José María, que me ha llamado mucho la atención, y es esa reflexión que nos dejaba de que, en fin, al final los húngaros se han vuelto más tolerantes después de que Orbán de alguna manera haya abierto el debate sobre los derechos del colectivo allá en Hungría y la gente haya dicho, oye, pues tampoco es tan descabellado, ¿no?, lo que pide esta gente. ¿Tú también estás teniendo esa percepción allí en Budapest?
Sí, yo no conocía el país, mi contacto ha sido mínimo con algún activista alguna vez, pero no lo conocía y mi percepción va por ahí. De hecho, ayer hablando con personal que trabaja habitualmente aquí, de diplomáticos, me venían a decir que en realidad la percepción en el país es bastante más cercana a la que podemos tener en general en términos medios en Europa, ¿no? Y es la que yo percibo. Y de hecho, cuando hablas con activistas o con personas LGBT que no son activistas, que son muchísimas, en general, ¿no? La mayoría de las personas LGBTI no tienen por qué ser activistas. Su percepción es de que no pasa nada. Es verdad también, es verdad una cuestión, y es que lo hablaba con una compañera española esta mañana. Cuesta imaginarse un escenario en el que vayamos a salir a marchar y enfrente de un determinado punto de la ciudad tengamos autorizada una manifestación de ultraderecha que expresamente ha pedido. O sea, el escenario es muy difícil de imaginar para nuestra mente como españoles, ¿no? Es decir, no sé si la gente es capaz de imaginarlo, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta imaginarme un escenario en el que vayamos defendiendo la diversidad por, pues no sé, como tantos años, por la Gran Vía, por la Puerta del Sol, por la Castellana, etcétera, y que de frente tengamos una manifestación de ultraderecha aprobada, o sea, legalmente permitida, ¿no? Entonces, es que el escenario es realmente muy distinto y cuesta trabajo a veces hacerse a la idea de cómo se vive esta situación, porque a mí lo que me choca en la cabeza es que eso haya pasado en muchos años, y al mismo tiempo tengan este nivel de desarrollo de la vida activista, como muestra la Conferencia de Derechos Humanos en las que llevamos 3 días trabajando. Muy potente, por cierto, el nivel de debate, ¿no? Sí, hemos estado en contacto estos días, ¿no? Porque en los días previos, ¿no?, a la gran marcha de este sábado ha habido, en fin, conferencias, incluso el alcalde, ¿no?, que ha retado con esa convocatoria alternativa para este sábado, han participado en estas charlas, ¿no? O sea, que no ha sido solo la marcha, sino que, en fin, se ha movido mucho estos días en Budapest, ¿no, José María? Sí, y de hecho el alcalde es una buena señal de cómo están moviéndose las cosas aquí, porque lo que está en el ambiente todo el rato es esa posibilidad que todos sabemos que existe de que Orbán pueda perder el poder. Y eso es lo que le tiene socialmente nervioso, ¿no, Orbán? Y el alcalde, vamos, para entendernos, estamos hablando de distintas ramas del Partido Popular en nuestro país, ¿no? Y eso muestra tendencias, pero ojo que en realidad el que teóricamente podría ganarle las hipotéticas futuras elecciones no está tampoco queriéndose implicarse demasiado porque quiere tener una postura más moderada, como la tiene el alcalde, que claro, no es lo mismo posicionarte con este tema en una ciudad en la que pues 2,5 millones con el entorno de la ciudad, 3 millones, que aunque sea, que es la tercera parte del país, eso es verdad, pero que de alguna forma muestra lo más cosmopolita del país. Que no es lo mismo posicionarte como alcalde de Budapest que hacerlo en las zonas rurales donde Orbán arrasa, ¿no? Entonces, el nivel de debate está absolutamente vivo y el tema está completamente encima de la mesa, ¿no? Pero la principal conclusión que tenemos que sacar, yo creo, es que esto no es más que una muestra de lo que está pasando en el mundo. Por eso para Triángulo era importante estar aquí, para nosotros, no solo porque ahora colideremos la Equal Rights Coalition junto con nuestro gobierno y Colombia y Caribe Afirmativo, sino porque además esto es un faro de lo que está pasando en el mundo. Hace poco ha sido el World Pride en Washington, el oficial, el institucional, pero para nosotros como activistas este es el World Pride de este año. Aquí es donde se está jugando la batalla de realmente entre antiderechos y proderechos, y ese es el debate mundial. Quien quiere ir en contra de los derechos que entendemos como lo normal, lo lógico, lo natural, quienes creemos que la diversidad tiene que ser reconocida y abrazada, y por el contrario, quienes están pues incomprensiblemente contra los derechos de los demás y sin saber muy bien por qué los quieren recortar. Esta es la pelea del mundo en este momento y eso se está dando también en nuestro país. Y Orbán y lo que pasa en Hungría no es más que una extensión de lo que viene defendiendo Putin y aplicando muchos años. Porque eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que, claro, está en la UE y tiene que ir más tímidamente.
pero vamos, bastante será permitido para estar en la UE, en mi humilde opinión. Estamos hablando de dejar que las personas podamos vivir libremente, de que no tengamos que volver a meternos en los armarios, y evidentemente eso no va a pasar, o al menos lo vamos a intentar. Por eso estamos aquí tanta gente, y por eso desde bien temprano que supimos que el el Budapest Pride continuaba adelante, a pesar de la prohibición que sigue y que va a continuar defendiendo Orbán seguro en el futuro, teníamos claro que había que estar aquí, porque es como, si me lo permites, en España tener claro que donde se está debatiendo todo esto es en Valencia. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es lo que te decía antes, donde se están recortando las libertades. Y pudiera pensarse, porque lo fácil es pensar que esto no va a pasar, pero a ver, si es que estamos viviendo con normalidad y tal. No, los cambios políticos son reales, están pasando. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Antes ha habido más como Países Bajos o como Argentina, pero claro, Estados Unidos es un altavoz mundial de primera hora. Estamos siguiendo 24/7 todo el rato qué es lo que pasa allí, qué es lo que hace Trump o deja de hacer. Y no es cualquier país, todos lo sabemos. Cuando en una mesa se sientan 10 países y está Estados Unidos, todos los votos no valen iguales y todas las voces no valen iguales. Pues lo que está pasando en Estados Unidos no es otra cosa que lo que lleva pasando en Rusia y en muchos países muchos años. Y esa tendencia antiderechos es la que en España está aliada con la ultraderecha y con los movimientos sociales de base, pues que serían Manos Limpias, Hazte Oír, etcétera. Eso es una tendencia mundial y eso tenemos que combatirlo. Por eso es imprescindible estar en Hungría y apoyar el orgullo de Hungría, porque es la defensa de las libertades más básicas. Poder ser nosotros mismos, nosotras mismas, y no tener que vivir otra vida que no sea la que queramos vivir. Le preguntaba a José María Tamas que, en fin, cuál era el impacto de las políticas de Víctor Orbán, o cómo se traducían en la vida cotidiana del colectivo, ¿no? En la vida cotidiana de él, lo que podía o no podía dejar de hacer. ¿Tú has visto algo o te han contado algo que te haya llamado especialmente la atención o te haya alertado como, pues mira, precisamente contra esto es lo que hay que denunciar y lo que hay que evitar, ¿no? Bueno, a mí fundamentalmente, o sea, yo me he movido por Budapest con normalidad, pero tampoco digamos que he hecho nada extraño, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las indicaciones que recibo, no solo de ámbito diplomático, sino de personas de aquí, es prudencia, cuidado. ¿Tú te imaginas que por salir por la noche tuvieras que ir con especial cuidado con si llevas un móvil o con si abres un móvil y ves una determinada foto, o tienes en Instagram y se te ve determinada foto? En el fondo estamos hablando de restricción de libertad. Estamos hablando de recorte de libertades. Entonces, no te pueden encarcelar en este país, pero hay una base social importante, y no es pequeña, de ultraderecha, de antiderechos, que está absolutamente empoderada porque está apoyada por el poder principal del país. Y eso es así, eso es un hecho. ¿Que la base social existe? Sí. ¿Yo he visto que eso me afecte a mí? Bueno, pues no. Hasta ahora no. No sé lo que pasará en el Pride, pero en principio hasta ahora no. Pero sí que hay en el ambiente una sensación de como de que te tienes que ocultar. Es como que de golpe te devuelven a 1970 en nuestro país. Y dices, pues que estamos en la Europa del 2025, o sea, no. Esto no se puede permitir. Y lamento tener que volver a decirlo, y he escuchado las palabras de von der Leyen y hemos escuchado las palabras defendiendo el derecho a el orgullo en Hungría, y desde la Equal Right y España se ha posicionado claramente a favor de la defensa de las libertades, la libertad de expresión, el derecho a la libertad sexual. Todo eso está muy bien. Pero si estuvieran recortándose las libertades económicas en este país, la Unión Europea no se hubiera quedado en una mera declaración. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos. Y es que hoy es esto, pero cuando mañana quizá, y dices, no puede ser, quizá puede ser, la mayoría de la Unión Europea dependa de este movimiento político ultraderecha, ¿qué pasará? En la cadena SER, Punto de fuga.
Esta regresión que recorre Europa, lo señalaba José María, va de la mano de un discurso del odio que tiene consecuencias muy graves. Y aquí en España las conocemos muy bien, por desgracia. Quiero saludar a Ana Fernández. Ana Fernández es presidenta de la asociación ALAS en A Coruña. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por tenerme aquí con vosotras. Bueno, vosotros fuisteis la entidad que se personó como acusación popular en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz. ¿Qué ha cambiado después de ese crimen, Ana? Yo creo que muchas cosas, ¿no? Sobre todo para nuestra comunidad, para la comunidad LGTBI, fue pues un golpe muy fuerte, ¿no? Que nos recuerda que todavía pues las cosas no son iguales para nosotras, que todavía pues las calles y nuestros entornos no son seguros. Y yo creo que también fue un llamado, ¿no? Para toda la sociedad y también es un golpe, ¿no? Porque es una violencia totalmente sin sentido y que parecía que eso ya estaba acabado, que algo así no podía ocurrir en una sociedad como la nuestra, y resulta que sí, que todavía puede ocurrir, que la violencia sigue estando presente en las calles, en los coles, en los lugares de trabajo, en los sistemas sanitarios, en cualquier lugar, y esa es su máxima expresión, ¿no? Ese odio que te puede llegar a matar a una persona a golpes solamente por hacer esa presunción de cuál es su orientación. Claro, pero es una realidad muy dura, ¿no, Ana, de asimilar para el colectivo que, en fin, tiene que tener un impacto directo en la vida cotidiana, ¿no? Sí, porque prácticamente todas, por desgracia, hemos pasado por situaciones de violencia o por discriminación, y ver que algo así puede ocurrir o que ocurre en tu ciudad, ¿no? Pues evidentemente te lleva a pensar que podríamos haber sido cualquiera de nosotras, ¿no? Es la zona por la que salimos, la zona por la que caminamos cada día o la zona por la que pasamos para ir a trabajar, y ver que eso ha ocurrido en tu ciudad a una persona además tan joven, ¿no? Y con una violencia tan desmedida, porque la violencia fue terrible y absolutamente desmedida, pues te trae esos fantasmas, ¿no? Y te trae esos miedos, como decía antes, ¿no? De que las calles, que la sociedad todavía no ha conseguido llegar a esa igualdad real que llevamos tantísimos años peleando. Pero bueno, estamos en el camino y esperemos que esto no vuelva a ocurrir nunca más, especialmente, ¿no? Pues en el Estado español. ¿De qué forma se puede exorcizar ese miedo, ¿no, Ana? Que ha podido inocular el asesinato de Samuel Luiz. Bueno, al final creo que somos una comunidad, a veces no sé si por suerte o por desgracia, muy resiliente, ¿no? Y que siempre hemos salido a la calle a vivir, a amar, a ser y a existir como hemos querido hacerlo, ¿no? Evidentemente no todo el mundo tiene ese privilegio de poder expresarse, de poder sentir como se quiere sentir en todos los lugares y todos los rincones de nuestro país, pero siempre hemos luchado porque eso sea así. Al final no vamos a dejar de existir, siempre hemos existido a lo largo de toda la historia y vamos a seguir existiendo, ¿no? Y yo creo que no podemos dejar que ese miedo nos gane, no podemos dejar que los discursos de odio ganen la batalla, porque realmente creo que no son los discursos mayoritarios en absoluto. Creo que son discursos que hacen mucho ruido, pero que luego no son realmente lo que la mayoría de la sociedad piensa. Yo creo que además este año que se conmemoran los 20 años del matrimonio igualitario, creo que podemos ver que nuestra sociedad ha caminado de una manera increíble a lo largo de estos años hacia una sociedad más abierta, más diversa, más plural, y que realmente es ese camino que queremos seguir. Entonces, yo creo que al final nuestra comunidad es muy resiliente y siempre ha sabido salir adelante y sobre todo salir a luchar por sus derechos. Por eso también seguimos haciendo mucha incidencia en que no dejar que los orgullos sean mercantilizados, sino que los orgullos sigan siendo orgullos reivindicativos y orgullos políticos, porque como estamos viendo no solamente en Europa sino también aquí en el Estado español, está habiendo ciertos retrocesos y los derechos cuesta mucho conquistarlos, pero podemos además perderlos. Una vez que se conquistan no son para siempre, y eso es lo que estamos viendo, ese retroceso en derechos que no vamos a permitir que ocurra, evidentemente. Y una cosa más, Ana, ¿en qué punto está ahora el proceso de Samuel Luiz? Bueno, el proceso, recientemente ha salido la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y ahora queda el camino de casación al Supremo. Evidentemente el derecho a defensa es sagrado y es normal que se llegue hasta las últimas instancias. Ese agravante de LGTBI-fobia se ha reconocido tanto en el juicio por jurado popular como en esta segunda instancia del Tribunal Superior, y esperemos que siga siendo así en
el Supremo, ¿no? Nosotros como acusación popular al final tenemos pues es una labor también muy concreta y muy limitada, que es la de ese agravante del LGTBI-fobia. Entonces, bueno, pues seguiremos peleando para que se siga reconociendo en todas las instancias que sea necesario que te maten al grito de maricón de mierda es LGTBI-fobia, y no hay duda ninguna. Ana Fernández, presidenta de la asociación ALAS en A Coruña. Felicidades por el trabajo y ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias, un abrazo grande. Pues nada más por este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.